vamos en este tutorial a ver la única distribución de probabilidad de variable continua que os entra, que es la distribución normal. Y luego solo nos quedaría por ver la aproximación que se hace de la binomial, que acordaros que es la que hemos visto de distribución de variable discreta mediante la normal. Ya entenderéis cuando lo veamos por qué se hace eso y cuál es la utilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto de distribuciones de probabilidad de variable continua? Igual que las discretas, es simplemente que en un determinado experimento una distribución de probabilidad es que a todos los posibles valores de la variable que es de estudio le asignes su probabilidad. Entonces es una serie de pares. ¿Cuál es el problema con las distribuciones de probabilidad de variable continua? Aquí hemos puesto un ejemplo como la altura, ¿vale? La altura está claro que es una variable continua porque puedes medir cualquier cosa. O sea, aquí está puesto, siempre se suele decir la altura dando 3 cifras en centímetros, pero tú puedes medir en realidad 170, vamos a poner 1,7000000000001 centímetros, ¿vale? O 1,699999, etcétera. Lo que pasa es que por comodidad, evidentemente, no se hace así, tampoco tenemos aparatos de medida tan precisos, o sea que no tendría mucho sentido. Pero esta variable, en este caso la altura, puede tomar infinitos valores, así que no se pueden asignar probabilidades usando la regla de Laplace. Porque si yo te dijese cuál es la probabilidad de medir 1,70, ¿vale? Resulta que sí, que los casos favorables son 1, pero estos casos de aquí tienden a infinito. ¿Por qué? Porque la variable puede tomar cualquier valor, cualquiera, aquí puedo poner infinitos decimales más. Así que esta división tiende a 0. Así que esto es algo que os tenéis que grabar a fuego de las distribuciones de probabilidad de variable continua, nada más empezar, que es que la probabilidad de un valor es 0. ¿Vale? Esto es muy importante. Y está claro por qué, se entiende fácilmente, porque como aquí va a haber infinitos casos, ¿vale? Y cuando digo infinitos quiero decir infinitos, esta división va a tender a 0 y entonces la probabilidad de un caso concreto siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Imaginaros que esto es el estudio de las alturas de una determinada ciudad, ¿vale? Y hemos hecho una tabla de frecuencias y las hemos clasificado por intervalos. Luego hemos hecho su representación gráfica. Bien, pues resulta que este tipo de representación gráfica es súper normal, ¿vale? Esto ocurre cada 2×3. ¿Por qué? Porque lo más normal es que la gran mayoría de la población esté muy cerca de lo que es la media, ¿vale? Y que luego, según te vas acercando de la media, cada vez haya menos población. Esto evidentemente sería lo mismo, por ejemplo, con el peso. Lo más normal es que la gente, su peso se distribuya muy cerca de la media y habría muy poca gente muy pesada o muy liviana. Y esto pasa con infinitas cosas, ¿de acuerdo? Tengo una cadena de montaje y fabrico tornillos. Resulta que el error al fabricar el tornillo es de media tanto. Pues lo más normal es que los tornillos estén... El error en los tornillos, todo el error en mi producción de tornillos esté distribuido muy cerca de la media y que errores muy grandes sean muy poco frecuentes y errores muy pequeños también, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí me sale una forma que es súper típica. Y esto de aquí, ¿vale? A esta forma de aquí, esta forma es tan típica, sale tanto, ¿bien? Esta forma sale tanto que lo que hemos hecho ha sido generar una función con esa forma, ¿vale? Y que tiene este aspecto. Claro, esta función no es nada simple, ¿vale? Esto precisamente de aquí es lo que se conoce como función normal. Bien, esto es una función generada por el ser humano que tiene esta forma y que se ha generado aposta. ¿Por qué? Porque resulta que si yo integro esta función, ¿vale? Bueno, aparte de esto es una función que depende de x y que aquí está la media, o sea que esta función, en función de cuál sea tu media y tu desviación típica, acordaros que la desviación típica es una medida de dispersión que lo que te dice es cómo de lejos están tus datos de la media en promedio, más o menos, ¿vale? Esto es la media, y esto de aquí, y esto de aquí, es la desviación típica. Bien,
Pues esta función de aquí tiene una característica que por eso se ha creado como se ha creado, ¿vale? Y es que si tú la integras, ¿bien? El área bajo toda esta curva da 1, ¿vale? El área bajo esa curva es igual a 1. O sea, esto se ha hecho aposta, se ha hecho adrede, para que cumpla esto. ¿Por qué? Porque toda la probabilidad en un experimento aleatorio tiene que sumar 1. Así que resulta que si todo el área bajo esta curva suma 1, yo no puedo calcularte probabilidades de casos concretos, pero sí que te puedo calcular probabilidades de intervalos. Por ejemplo, imaginaros que en este mismo ejemplo, ¿vale? Voy a poner la gráfica sin más, o sea, solo ya la de la función, ¿vale? Imaginaros distribución normal, bueno, esto está aquí, ¿vale? Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que alguien mida entre, yo qué sé, 175 y 185. Pues como toda el área bajo esa curva suma 1, la probabilidad que me están pidiendo es el área que hay bajo esa curva entre esos dos valores. Y esto lo sabemos hacer, porque esto es integrar. Lo que tendré que hacer será integrar esa función entre 175 y 185. ¿Vale? Y eso me va a devolver cuál es la probabilidad de que una persona mida entre estos dos valores. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que hacemos cuando integramos, bueno, que es lo que hemos hecho durante todo este curso, en la primera evaluación. Porque la integral te devuelve la integral bajo la curva. Y como hemos generado la curva a propósito, para que el área bajo toda ella sea 1, cuando calculas el área bajo esta curva, pues en este caso te dará, por ejemplo, yo qué sé, 0,2. Entonces la probabilidad de que alguien esté entre esos dos valores es de 0,2. Así que no se pueden calcular probabilidades de casos concretos, pero sí se pueden calcular probabilidades de intervalos. ¿Cómo? Pues mediante este artificio. Esto de aquí es la distribución normal. Esto, como digo, es un artificio. Esto es algo que se ha generado a posta, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que integrar esta función es un infierno. De hecho, vosotros no lo vais a integrar, y de hecho yo esto no lo he integrado ni en la carrera de matemáticas. Ahora vais a ver. De todas maneras, sí que se sabe integrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dan, y esto lo van a dar en los ejercicios de BAU, lo que te dan es una tabla, ¿vale? En la que ya se ha integrado todo esto. La estáis viendo aquí, ¿bien? Entonces, esto ya se ha integrado. Y te dan una tabla, ¿vale? En la que viene todos los valores de diferentes integrales bajo la curva. Vale, ¿cuál es el problema? Que no te voy a generar una tabla diferente para cada distribución con una media y una desviación típica, ¿vale? Que es de lo que depende mi función. Entonces, para este caso, no, esto sería, te voy a dar una tabla para una distribución de media 1,170 centímetros y distribución y desviación típica lo que sea, que aquí no la he puesto. Luego resulta que es de peso, no, te voy a dar otra tabla generada automáticamente para una distribución de media 75 kilos y distribución y desviación típica 5 kilos. No, te voy a hacer otra tabla, no. Entonces, la tabla es la que es, ¿bien? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas para el manejo de esta tabla. Primero, siempre que estoy haciendo un ejercicio de distribución normal, ¿vale? Hay que tipificar la variable. ¿Qué es esto? Fijaros que aquí en la tabla te dice que esto es una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, ¿vale? Imaginaros que, para que sea más exacto, voy a poner aquí 170. ¿Bien? Imaginaros que en este ejemplo la media es 170 centímetros y la desviación típica fuese, por decir uno, pues yo qué sé, ¿cuánto ponemos? Venga, 15 centímetros. Bien, ¿qué quiere decir esto de tipificar la variable? Quiere decir transformar cualquier distribución que te estén dando en una normal 0,1, o sea, cuya media esté en el 0 y su desviación típica sea 1. Esto no es el caso, pero fijaros qué sencillo. Si a mí me dan, si una persona mide 185 centímetros, ¿a cuántas desviaciones típicas está de la media? Esto es muy simple, ¿verdad? Pues si está a 15 centímetros de la media, está a una desviación típica de la media. ¿Bien? Porque la desviación típica es exactamente una. Entonces, ¿cómo se hace esto?
Esto es muy simple. Tipificar al final siempre consiste en que tú cojas tu valor, le restes la media y lo dividas entre la desviación típica que te estén dando. Por ejemplo, hemos dicho, una persona de 185 centímetros, ¿a cuánto está? Está a una desviación típica, ¿vale? Porque si yo a mi valor le resto la media, ¿vale? ¿Qué me va a dar? 15. Que al dividirlo entre 15, que es la desviación típica, me va a dar 1. Así que se cumple. ¿Qué pasa si está a la izquierda? Imaginaros uno que que sea 140 centímetros. ¿A cuántas desviaciones típicas está de la media? Está a 2 desviaciones típicas porque está a 30 centímetros, pero por la izquierda, ¿vale? Como mi normal me la están dando centrada en el 0, si estoy yendo hacia la izquierda, esto tiene que estar a menos una desviación típica, pero evidentemente sale eso, ¿vale? Tú haces x menos la media partido de la desviación típica, y esto es, me han dicho que es 140, menos la media que es 170 partido de la desviación típica que es 15, y esto es menos 30 partido de 15, perdón, esto he dicho a una desviación típica por la izquierda, a 2 desviaciones típicas por la izquierda, o sea que ahí me tendría que dar el menos 2. Esto da menos 30 partido de 15 menos 2, ¿vale? Entonces, hay que tipificar la variable. ¿Qué es tipificar la variable? Esto. ¿Por qué estamos tipificando la variable? Porque solo me van a dar una tabla. Porque no van a generar infinitas tablas para toda distribución, ¿vale? Para toda variable que siga una distribución normal, porque entonces habría infinitas tablas para cada uno de los estudios que hiciésemos. Y ahora, otra cosa importante. La tabla es de la probabilidad de que z es el nombre que se da a la variable una vez que la hemos tipificado, ¿vale? Antes de tipificarla se llama x y luego se llama z. Solo te da probabilidades de menor que, ¿bien? Solo te da probabilidades de menor que, y además solo te da probabilidades que estén a la derecha del 0. Fijaros aquí, la tabla se lee. Yo le estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable esté a 0 desviaciones típicas? 0 desviaciones típicas es exactamente la mitad. ¿Cuál es la probabilidad? 50%, porque si todo el área es 1, la mitad es 0,5. Pero solo hay desviaciones típicas positivas. Así que fijaros que la tabla solo me está dando la respuesta a la pregunta de, oye, ¿cuál es la probabilidad si la variable está a la derecha del centro? O sea, esta probabilidad me la da. Y esto un poco también para acá, sí, me la da. Pero esta otra probabilidad, por ejemplo, si alguien está preguntando, oye, ¿cuál es la probabilidad, en este caso anterior, cuál es la probabilidad de que alguien mida menos de 1,65? Eso está aquí. Eso sería esta área. Eso no me lo da la tabla estándar. Y tú dices, bueno, pues que te hagan otra tabla. No, si las hay. Si hay tablas de todos los colores, también hay tablas que te dan el cacho de la izquierda, etcétera. Pero por comodidad, esta es la tabla que se usa siempre y vais a ver que es que en realidad es muy fácil, que con esta se puede resolver todo. Esta tabla no te lo da. Ya, pero es que esto es muy simple. Porque la tabla no me da eso. ¿Bien? Está claro, pero fijaros que esa área es lo mismo que a toda mi área, que es esto, quitarle lo de la derecha. ¿Vale? Si a todo esto le quito lo de la derecha, obtengo el área que me han pedido. Dice, ya, pero es que esto tampoco te lo da la tabla, porque hemos quedado que la tabla lo que te da es la probabilidad de que esté a la izquierda, no a la derecha. Dice, ya, pero es que ahora esto, como la distribución es simétrica, ¿vale? Es una distribución simétrica del espectro del centro. Eso es lo mismo que el área que está, en lugar de coger, imagínate que esto es una desviación típica negativa, pues lo cojo al otro lado, una desviación típica positiva, y me calculo esta área. ¿Vale? Entonces es como, esta no me la da, ya, pero esto es todo, eso me lo sé, menos esto no me la da, ya, pero esto como la distribución es simétrica es lo mismo que esta, y esta sí que viene en la tabla, ¿vale? Pongo un ejemplito más de esto mismo, y luego de todas maneras haré un ejemplo para que lo veáis. Otro ejemplo, no, es que ahora lo que me están pidiendo es que calcule la probabilidad de un intervalo, o sea, de que esté entre este, voy a poner una simple, y este, me están pidiendo esta área.
Ya, pero es que mi tabla no te da eso, la tabla no te da probabilidad entre intervalos, solo te da desde una determinada raya que esté a la derecha hasta la izquierda del todo. Vale, pero es que esa área es lo mismo que coger toda el área que está detrás de la línea de la derecha, que es así que me la da la tabla. Entonces imagínate que esto sería dos desviaciones típicas a la derecha. Te vienes a tu tabla y buscas el 2. Que fuese, si es 2,2 por 2,2. 2,25, para eso sirve esta fila de aquí arriba, ¿vale? Estas son las décimas y estas son las centésimas. Que esté a 2,25 desviaciones típicas a la derecha. Vale, pues 2,25. Te vas donde se juntan el 2,2 y el 0,5. Está aquí y te sale pues 0,9878. Esa sería la probabilidad. Menos y restarle el área que está a la izquierda de la primera curva. O sea, pero de la primera raya. Y ya lo tienes, porque si a toda esta área le quito esta área, tengo esta que es la que me han pedido. Así que quede claro, que la distribución normal, esto es un artificio, esto es una función creada a posta, ¿vale? Que de hecho se llama normal porque aparece cada 2×3, o sea, el nombre de distribución normal es precisamente por lo normal que es, lo usual que es, que aparece cada 2×3. Hay muchísimas variables, casi todas las que rigen la naturaleza casi todas las que aparecen en la naturaleza se rigen mediante este tipo de distribuciones. Entonces esta es normal, que la hemos creado a posta. ¿Con qué características? Que el área bajo la curva da 1, porque el área de todo da 1. Y eso, como sabemos integrar, nos permite calcular el área entre intervalos. Y entonces, ¿qué pasa? Que para que no me den infinitas tablas, porque evidentemente vosotros no sabéis integrar eso, no te vas a poner a integrar, nadie se pone a integrar, porque para eso están estas tablas ya calculadas, ¿vale? Una vez que sé que eso no se integra y que lo que voy a hacer es utilizar una tabla donde ya vienen los valores de determinadas integrales, hay que tener en cuenta que, ojo, no hay infinitas tablas. A vosotros os van a dar en particular esta, que es la más común. Entonces, siempre hay que tipificar la variable. ¿Por qué? Para transformar cualquier distribución con media lo que sea y distribución típica lo que sea en una normal 0,1, que es lo que me están dando en la tabla. Y eso se hace mediante esto. Y dos, la tabla solo me va a dar probabilidades de cosas que estén a la derecha del centro y hasta la izquierda del todo, ¿vale? Entonces luego yo tendré que ir haciéndome mis composiciones de dibujos. Esto es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Por favor, esto en la hoja de probabilidad que os dio, la estadística, esto viene en las formulitas de vale, si estoy a la derecha, si estoy a la izquierda, si es un intervalo. Pero es que esto es muy sencillo. O sea, esto es mejor aprender a hacerlo con dibujitos pensándolo que aprenderse las fórmulas, que al final bastante tenéis que aprender, ¿vale? Entonces, esto de aquí es lo que hay que utilizar para saber usar la única tabla que os dan. Y ya está. En el siguiente os hago un ejemplito para que esto quede claro. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo.